Muy bien, en la práctica de la unidad 4, recuerden que la unidad 4 tiene el mismo formato que las unidades anteriores, tareas y foros, y una práctica de 25 preguntas o ejercicios. Ahí la tarea y el foro 4.1 tienen como fecha límite para ser entregado el próximo 28. Se supone que era para hoy, pero como las habilité tarde, yo les estoy dando hasta el lunes 28 para que entreguen esa tarea y ese foro. Pero eso no significa que usted lo va a dejar para último momento. No pierda el tiempo y trate de hacerlo lo antes posible si usted aún no lo ha hecho. Vamos a entrar a la práctica 4 y nos encontramos con los primeros 5 ejercicios. Dentro de ellos se nos va a pedir transformar coordenadas polares a rectangulares y viceversa, y verificar cuando cuando una coordenada polar representa el mismo punto que otra. El sistema de coordenadas polares, a diferencia del sistema de coordenadas rectangulares, tiene la particularidad de que un mismo punto usted lo puede representar con varias coordenadas distintas. Esto se debe a que cuando usted está dando giros en el sistema de coordenadas polares, podría estar dando vuelta en círculos y caer siempre en el mismo lugar. Déjenme mostrarles a qué me estoy refiriendo. Miren, el sistema de coordenadas polares, ya ustedes lo vieron con el monitor, está formado por un punto fijo al que se le llama polo u origen y un eje polar que es una flecha o rayo que sale desde el polo hacia la derecha. Ya con eso está construido el sistema de coordenadas polares. Cualquier punto en el plano, como ese que está aquí, podrá ser representado mediante coordenadas rectangulares r, teta. Las coordenadas polares son r, teta, donde la r es una distancia, pero no cualquier distancia, es una distancia dirigida, quiere decir que tiene una dirección positiva. La dirección positiva es aquella que consiste en salir desde el origen hacia el punto en cuestión. Miren la flecha color rosa. Esa es la dirección positiva de esa distancia R. Si nosotros nos movemos en sentido contrario, desde el punto P hacia el origen, entonces sería negativo. Eh, el ángulo teta va a ser medido en radianes o en grados. Hay algo que deben tener en cuenta, que las coordenadas polares son distintas a las rectangulares porque las rectangulares, ambas coordenadas X y Y, medían distancias, pero en las coordenadas polares, la coordenada R es la única que mide distancia, mientras que la coordenada teta mide ángulos, y esos ángulos podrían ser en grados o en radianes. El sentido en el que vamos a medir el ángulo es en sentido contrario a la manecilla del reloj, como lo indica esta flechita color rosa que está aquí, y va a ser medido desde el eje polar hasta el segmento de recta que une el polo con el punto. ¿Listo? Si en algún momento usted decide medir ese ángulo en sentido contrario, entonces debe colocarle el signo negativo, porque sería negativo. Y si en algún momento usted decide medir la distancia R, en lugar de hacerlo desde el polo hasta el punto, lo hace desde el punto hasta el polo, también tendrá que colocarle el signo negativo. Deben tener cuidado. El signo negativo en coordenadas polares no significa que sea hacia abajo o hacia la izquierda, como significa eso en coordenadas rectangulares. Cuando usted tiene una coordenada rectangular X negativa, es porque nos estábamos moviendo a la izquierda. Y si era Y negativa, es porque nos estábamos moviendo hacia abajo. Pero en coordenadas polares, el signo negativo en R, en la coordenada R, el signo negativo no significa que sea hacia abajo o hacia arriba o hacia la izquierda o hacia la derecha.
significa que en lugar de ir desde el polo hacia el punto, nos estamos dirigiendo desde el punto hacia el polo. ¿Se entendió eso? Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, R representa el radio y el ángulo representa el arco de la curvatura. ¿Hasta dónde está? Algo así. ¿O no? R representa una distancia. Una distancia. No lo vea como un radio, porque sería el radio si solo se tratara de una circunferencia, y no estamos hablando de una circunferencia. Estamos hablando de un punto en el plano. Y R representa la distancia que hay desde el polo hasta el punto. Simplemente eso. Esa distancia la vamos a medir siempre desde el polo hacia el punto. Si usted la midió contrario desde el punto hacia el polo, entonces debe colocar la negativa. Es lo que estoy diciendo. Teta es un ángulo de giro, un giro, que se va a medir desde el eje polar hacia el segmento que une el origen con el punto, en sentido contrario a las manecillas del reloj. El sentido positivo del ángulo teta es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si usted lo mide en sentido de las manecillas del reloj, es decir, en ese sentido, entonces debe colocarlo negativo. Les aclaraba que el negativo en coordenadas polares es distinto al negativo de coordenadas rectangulares, porque cuando usted tenía una coordenada rectangular negativa es porque estaba a la izquierda o porque estaba hacia abajo únicamente. Pero en coordenadas polares, el negativo en R no significa que esté hacia abajo o hacia la izquierda, significa que me estoy moviendo desde el punto hacia el polo, no desde el polo hacia el punto. Independientemente de donde esté el punto, si yo me estoy moviendo desde el punto hacia el polo, R debe ir negativo. Y teta negativo, cuando está negativo, es porque lo estoy midiendo en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, en lugar de tomar ese sentido que está mostrando esta pequeña flechita, sería así, para acá. No hacia abajo, no diga hacia abajo, no, no. Porque cuando usted esté por aquí, ya usted no está yendo hacia abajo. Y sigue siendo en sentido de las manecillas del reloj. R es negativo cuando usted lo mide en sentido de las manecillas del reloj. Y positivo cuando lo mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Se entendió eso? Se entendió perfectamente. Excelente, perfecto. Entonces, aquí me han colocado tres ejemplos de puntos en coordenadas polares. Vamos a ver el primero. Este puntito que está aquí, cuyas coordenadas polares son 2, pi sobre 3. Tienen que tener cuidado, esto no es rectangular, ese 2 no es X y ese pi sobre 3 no es Y, ese 2 es R, la distancia que hay desde el polo hasta el punto, mide 2, de aquí a aquí 2 unidades. Y pi sobre 3 es el ángulo en radianes. Deben de acostumbrarse a trabajar con radianes. Recuerden que pi radian, pi, equivale a 180 grados. Entonces, pi sobre 3 radian, ¿a qué equivale en grados? ¿A qué equivale pi sobre 3 en grados? A 60. A 60, muy fácil. Si pi equivale a 180, pi sobre 3 equivale a 60, porque 180 entre 3 es 60. Significa que este ángulo, usted lo puede ver como pi sobre 3 radianes o como 60 grados. Es lo mismo. Muy bien. Entonces, ese 2 es la distancia desde el polo hasta el punto y ese pi sobre 3 son 60 grados desde el eje polar hasta el segmento que une el punto con el polo. Mírenlo ahí. Ese giro, ese giro desde ese ángulo desde el eje polar hasta el punto. Otro detalle que deben tener en cuenta. Cuando nosotros estábamos graficando puntos en coordenadas rectangulares, los únicos movimientos que nosotros hacíamos eran horizontal y vertical, horizontal y vertical. Por eso se llamaba coordenadas rectangulares, porque solo se dibujaban rectángulos.
al simplemente hacer movimiento horizontal y vertical, se forman rectángulos. Por eso se llaman coordenadas rectangulares. Pero cuando estamos en coordenadas polares, el movimiento no es horizontal y vertical. El movimiento es un giro, un círculo prácticamente, donde usted va a trazar la distancia, 2 unidades, sobre el eje polar, míralo ahí. Si yo me pongo ahí en ese punto ahí, son 2 unidades sobre el eje polar, y luego va a girar eso, manteniendo fijo el polo, va a girar eso 60 grados y cae ahí. Y ya ahí encontró el punto. Entonces, el movimiento es circular, no rectangular. En coordenadas rectangulares, el movimiento es rectangular. En coordenadas polares, el movimiento es circular. Ok, este otro de aquí es un punto donde el ángulo me lo están dando negativo. ¿Quién me dice qué significa ese negativo? Ese pi sobre 6 negativo. Que va en sentido horario. En Sí, se sentido mide en horario. sentido demasiado de reloj. Exactamente. En lugar de movernos en este sentido, así, ese ángulo que me han dado indica que es desde aquí hacia acá que me voy a mover. No digan hacia abajo, porque usted no se está moviendo hacia abajo. Usted está haciendo un giro en sentido de las manecillas del reloj. Un giro en sentido de las manecillas del reloj, por eso es negativo. Pi sobre 6 equivale a 30 grados en radianes, pero como es menos pi sobre 6, son menos 30 grados. Significa que yo estoy haciendo un giro de 30 grados, pero en el sentido de las manecillas del reloj. Y R sigue siendo 3 unidades, desde el polo hasta el punto tengo 3 unidades. Bien. Pero si en lugar de yo hacer el giro en sentido de las manecillas del reloj, yo decidiera hacerlo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿cuál sería el ángulo que le corresponde al punto? 330. 330, excelente. ¿Cuál es su nombre? Fraile Empeña. ¿Cómo? Fraile Empeña. Fraile. Muy bien. Fra- Si yo me estoy moviendo en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario, perdón, de la manecilla del reloj, ahora el ángulo debería de colocarlo positivo, pero ya no sería pi sobre 6, porque pi sobre 6 es solo la apertura, la pequeña apertura que hay de ahí a ahí. Y negativo porque estoy en sentido contrario, en sentido de las manecillas del reloj. Pero si yo lo hago en sentido contrario a la manecilla del reloj, vean que la apertura es mucho más grande, 360 grados. ¿Y por qué yo sé que es 360 grados? Porque si de aquí a aquí hay 30 y yo sé que una vuelta completa tiene 360, cuando a esos 360 usted le quita 30, quedan 330. Entonces, ahí sería positivo. Pero sigue representando el mismo punto. Sigue representando exactamente el mismo punto, aunque las coordenadas sean diferentes. Repito, en coordenadas polares, usted tiene la posibilidad de representar un mismo punto con coordenadas distintas, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Este punto es 3, menos pi sobre 6, que equivale a 3, menos 30 grados. Es lo mismo que si yo escribiera 3, 330 grados, es decir, moviéndome en sentido contrario a las manecillas del reloj. Yo espero que se haya entendido eso. El segundo es un ejemplo similar. Bueno, todo eso que les acabo de mencionar se resume en estas dos ecuaciones. En estas dos ecuaciones. La primera me dice que las coordenadas r, teta, representan el mismo punto que cualquier coordenada r, teta más 2n pi. R, teta más 2n pi. Eso y esto son coordenadas diferentes, pero representan el mismo punto. ¿Y por qué representan el mismo punto? Bueno, R, la coordenada R, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Vean, en cada par ordenado, R sigue siendo la misma. Pero teta ha cambiado
porque aquí el ángulo es simplemente teta, mientras que en el otro es teta más 2npi. Pero 2npi, ¿qué significa 2npi? Bueno, n es un entero positivo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Cuando usted multiplica esa n por 2, se va a convertir en un número par. Cuando n es 1, va a tener 2 por 1, 2. Cuando n es 2, 2 por 2, 4. Por lo tanto, esto sería 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. A pi le estoy sumando 2pi o 4pi o 6pi o 8pi o cualquier cantidad par de pi. ¿Me va entendiendo la idea? Eso determina el tamaño de la circunferencia, de No, casualidad. no, usted está casado por la circunferencia. Usted está casado por la circunferencia, no estoy hablando de circunferencia. Yo no he mencionado eso en ningún momento. Yo estoy hablando de que esta coordenada r, teta representa el mismo punto, no circunferencia, punto, que la coordenada r, teta más 2npi. Representan el mismo punto. Si usted grafica esta coordenada y grafica esta, al final van a caer en el mismo punto. ¿Por qué razón? Porque esta coordenada de aquí es exactamente esta, excepto porque al ángulo se le ha sumado una cantidad par de pi, 2npi, 2pi o 4pi, 8pi o 10pi. ¿Y qué significa esto? Que yo estoy sumando vueltas completas. Vueltas completas. Una vuelta completa son 360 grados, que equivale a 2pi. Dos vueltas completas, una y dos, ¿son cuántos grados? 360 acabados. No, no, una sola es 360. Pero si fueran dos vueltas, una, 2 por 360. 2 por 360, que serían 720 grados. Pero eso es en grado, en radianes serían 4pi. 4pi serían dos vueltas. Y tres vueltas en radianes, ¿cuántos pi serían? Tres vueltas. 360 por 3. Sí, pero yo lo quiero en radianes, en radianes. Ah, ok, ya. 6pi. 6pi. Y 10 vueltas en radianes, 10 vueltas, ¿cuánto sería? 20pi. 20pi. Solo tenemos que multiplicar por 2 la cantidad de vueltas. Una pregunta, profe. Dígame. Pero si yo digo que un punto está en 2pi y en 4pi, ¿no representaría la misma distancia, por así decirlo? No, la misma distancia no. El mismo punto. El mismo punto. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Que Ok. si yo estoy aquí, miren, ese punto de ahí, 2, pi sobre 3. Si a ese pi sobre 3 yo le sumo 2pi, al pi sobre 3 le sumamos 2pi, significa que a partir de ese punto voy a dar un giro completo. 2pi. Y caigo de nuevo en el mismo punto. Pero si en lugar de sumarle 2pi le sumo 4pi, lo que estoy haciendo es dando dos vueltas completas. Pero de todos modos caigo en el mismo punto. Si le sumo 6pi, 8pi, 10pi, 12pi o cualquier cantidad par de pi, yo estaré dando vueltas y siempre estaré cayendo en el mismo lugar. Eso significa que cuando usted tiene una coordenada polar y al ángulo usted le suma una cantidad par de pi, esa nueva coordenada va a representar el mismo punto, aunque sean ángulos diferentes. ¿Se entendió eso? Se entendió, gracias. Excelente. Ojo, hemos mantenido igual a R. A R usted no lo puede cambiar. Lo único que estamos haciendo es cambiando el ángulo, sumándole ¿qué? Una cantidad par de pi. No le puede sumar 3pi, ni 5pi, ni 7pi. Tiene que ser una cantidad par para que sea una vuelta completa. Las vueltas completas solo van de 2 en 2. Bueno, yo espero que eso haya quedado claro. Esa es una forma. Eso es una forma, pero hay otra.
la que está aquí abajo. Esta otra forma dice que podemos cambiarle el signo a R, y además a teta sumarle una cantidad impar de pi, una cantidad impar de pi. ¿Cómo una cantidad impar? Sí, 2n más 1. 2n más 1 siempre me va a dar impar. Cuando n es 1, va a ser 2 por 1 más 1, 3. Cuando n es 2, 2 por 2 más 1, 5. Luego 7, 9, 11, 13, 15, 17. Una cantidad impar. ¿Y qué significan cantidades impares? Bueno, medias vueltas. Las cantidades impares de pi son medias vueltas. Vamos a ver. Si yo hago un giro, media vuelta, ¿cuánto he recorrido? Desde el eje polar aquí en 0 hasta aquí. ¿Cuánto he recorrido? Pi. 180. 180, pi. Muy bien, pi. Pero si yo en lugar de eso hago así, recorro esto, luego esto y luego esto de nuevo. ¿Cuánto he recorrido? 3 pi. 3 pi. Excelente. Es mucho más fácil decirlo en términos de pi que decirlo en términos de 180, porque usted pudo haber dicho 3 por 180, pero como que es un número más grande. 3 por 180, ¿cuánto es? 540. Pero es mucho más fácil decir 3 pi, que es lo mismo. 3 medias vueltas. 3 pi. Pero si en lugar de eso yo hago 1, 2, 3, 4 y 5 pi, observen que estoy cayendo de nuevo siempre en pi. Siempre que sea una cantidad impar de pi, yo estoy sumando medias vueltas. Muy bien. Pues ahora vamos a analizar este punto. Si a este punto que está aquí yo le sumo solo media vuelta, ¿dónde estoy cayendo? En el sentido opuesto. No estoy cayendo en el punto, estoy quedando en el lado contrario. Si yo quisiera volver allá al punto, al lugar original, luego de dar media vuelta, si yo quiero volver allá, tendría que cambiarle el signo a R, a la distancia, para que en lugar de ser desde el polo hacia acá, sea desde acá hacia allá y que me devuelva al lugar original. ¿Se entendió lo que dije? Lo explico. Lo Sí, explico te de nuevo. cambia el signo. Lo explico de nuevo. Al ángulo yo no le estoy cambiando el signo. Al ángulo no. Al ángulo solo le estoy sumando 180. Solo 180. Si a 2, pi sobre 3 al ángulo le sumo 180, yo estaría cayendo por aquí, en el sentido, en el lado opuesto. Pero ahí no es donde está el punto está aquí. Si luego de sumarle 180, yo quiero volver allá al punto original, sin moverme en el ángulo, sin mover el ángulo, manteniendo el ángulo fijo, yo le puedo cambiar el signo a R para que en lugar de ser hacia acá, sea hacia allá. Lo volteo. A R, cuando le cambio el signo, lo cambio de dirección. Lo vuelvo hacia el lado opuesto. Recuerden lo que yo les decía de aquí de R. Que cambiarle el signo a R no significa ponerlo hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Significa cambiar la dirección. Si la flecha iba hacia allá, cuando le cambio el signo, la flecha entonces va a ir hacia el lado contrario. Entonces, si yo estoy de este lado y quiero irme al lado contrario, solo le tengo que cambiar el signo a R e inmediatamente ¡fu! Cruzo para el otro lado. ¿Se entendió? Entonces, esta fórmula de aquí abajo me dice que R, teta equivale a lo mismo que si le cambio el signo a R y le sumo una cantidad impar a teta de pi. Una cantidad impar de pi a teta. Me va a devolver siempre al mismo lugar. Pero esta de aquí me dice que si no le cambio el signo a R, pero le sumo una cantidad par de pi a teta, también me devuelve al mismo lugar. Esto y eso hacen exactamente lo mismo, pero de formas diferentes. Ahora sí, vámonos a la práctica.
El primer ejercicio dice, ¿cuáles de las siguientes coordenadas polares representan el mismo punto que 5,9 pi sobre 2? Yo necesito determinar cuál o cuáles de todas ellas representan el mismo punto. Yo les acabo de decir que en coordenadas polares, un mismo punto puede ser representado con coordenadas diferentes, dependiendo de si usted le cambia el signo a R y le suma una cantidad impar de pi al ángulo, o si mantiene el mismo signo de R y le suma una cantidad par de pi al ángulo. ¿Entienden todo lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Muy bien. Sí, se Entonces, entiende, profe. vamos a analizar cada una de las opciones. Vamos a enfocarnos primero en aquellas en las que no se le ha cambiado el signo a R. Es decir, este formato, el formato primero, no se le ha cambiado el signo a R y solo se le ha sumado una cantidad par de pi a teta. Vamos a ver. Me voy a enfocar, de las que estoy hablando, las que cumplen esos requisitos son esta y esta, en las que no se le ha cambiado el signo a R. Pero hay que ver si esos ángulos que están aquí, S y S, son el resultado de sumarle una cantidad par de pi a esto que está aquí. Repito, esas dos opciones serían correctas si 13 pi sobre 2 fuera el resultado de sumarle 2 pi o 4 pi o 6 pi a 9 pi sobre 2. Y 5 Una pi pregunta, sobre 4 profe. fuera el resultado de sumarle 2 pi o 4 pi o 6 pi a 9 pi sobre 2. Sí, dígame, joven. Y si yo le resto 2pi, no. Es lo mismo. Sí, sí he Ok. restado también. Discúlpeme que le he estado hablando solo de suma. Pero no es solo suma. También podría ser una resta. Porque si el giro, en lugar de hacerlo en ese sentido, yo lo hago en este otro sentido, de todos modos caigo en el mismo punto. Entonces, no es solo sumarle 2pi, también podría ser restándole 2pi. Me va a devolver al mismo lugar. O restándole o sumándole cualquier cantidad par de pi. ¿Se entendió ahora mejor? Copiado, perfecto. Muy bien, entonces vamos a analizar este. Vamos a analizar este primero. 5,13 pi sobre 2. 13 pi sobre 2 es más grande que 9 pi sobre 2, por lo tanto, se le sumó algo a 9 pi sobre 2 para llegar a 3 pi sobre 2. Lo que hay que investigar es qué cantidad fue la que se le sumó y si esa cantidad es una cantidad par de pi. ¿Me está entendiendo? Profe, sí, yo hice una resta aquí en mi calculadora. Ajá. ¿Y cuánto le ¿Qué le dio? da el resultado? Me dio que se le sumó 2 pi solamente. Muy bien. Para Sí. poder llegar desde 9 pi sobre 2 hasta 13 pi sobre 2, fue necesario sumarle 2 pi. Y como hizo su compañero, lo único que usted tiene que hacer es que a este número, 13 pi sobre 2, réstele el 9 pi sobre 2 y le va a dar 2 pi. Eso es una cantidad par. No es porque sea 2 pi, es porque es una cantidad par de pi. Y por ser una cantidad par de pi, significa que eso me va a devolver al mismo lugar que me llevó este. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Y Sí, los señor. demás. Perfecto. Sí, sí. La siguiente opción dice 5. Ajá, dígame, joven. No, profe, que estamos entendiendo lo que usted está Pues explicando. me alegro mucho. 5, pi sobre 4 es la otra opción en la cual se ha mantenido el mismo signo en R, se mantiene el mismo signo. Hay que ver si este ángulo es el resultado de sumarle o restarle una cantidad par de pi a 9 pi sobre 2. Miren a ver, solo tienen que hacer la resta, restarlo ellos dos, buscar la diferencia entre ellos dos. Y si el resultado le dio una cantidad par de pi, entonces esa opción es correcta. Si no le dio una cantidad par, es incorrecta. Profe, me dio menos 13 cuartos de pi. Menos 13 cuartos de pi. 13 cuartos de Sí, pi es una cantidad par.
No. No, porque ni siquiera es entero. Ni siquiera es entero. 13 cuartos ni siquiera es entero. Entonces, no es que es par, no, es que ni siquiera es entero. Así que esa opción es falsa. Esa no va. Porque la diferencia que hay entre 5 pi sobre 4 y 9 pi sobre 2 no es una cantidad par. Ni siquiera es una cantidad entera. Debe darme entero y par. ¿Entendido? Esa opción no va. Vámonos con las otras dos, porque nos falta analizar la primera y la cuarta. Esas son las opciones en las que se le ha cambiado el signo a R. Y si se le cambia el signo a R, no olviden que cuando se le cambia el signo a R es porque a teta se le ha sumado una cantidad impar de pi. Una cantidad impar, 1, 3, 5, 7. Debe ser entero, en ambos casos debe ser entero. Si a usted le dio una fracción, no es ni par ni impar. Debe ser entero y luego usted analiza si es par o impar. Vamos a ver. 11 pi sobre 2 y 9 pi sobre 2. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Réstelos. ¿Cuánto da? Estamos con ese. 11 pi sobre 2. A mí me da 1. Le da 1. Mira, Es decir, profe. un pi le da un pi. Sí. Eso es una cantidad impar. Por lo tanto, esa opción es válida porque yo le he cambiado el signo a R y además se le sumó un pi. Pudo haber sido 3 pi o 5 pi o 7 pi y en cualquiera de los casos iba a ser correcto. Y este de aquí, 9 pi. Si usted a 9 pi le resta 9 pi sobre 2, ¿qué le queda? Le va a quedar 9 pi sobre 2. Ni siquiera es entero. La diferencia ni siquiera es entera. Así que no solo, no es que no es par, es que no es entero. Entonces esa opción es falsa. Las únicas opciones válidas son esas dos. Le vamos a comprobar. ¿Qué pasó? La tenía seleccionada. Bueno, esas dos, ya. Otro ejemplo de lo mismo. Dice, ¿cuáles de las siguientes coordenadas polares representan el mismo punto? Incluso sigue siendo el mismo ángulo. Lo que cambió fue R, 8. Le toca a ustedes. Me dicen cuáles representan el mismo punto. Analícenla cada una de ellas. Yo lo hice, profe, y a mí me resulta que es ninguna de las opciones. Ninguna de las opciones dice él. ¿Y los demás? También, profe. A mí me da lo mismo. Ninguna representa el Ninguna de mismo las punto. opciones. Correcto. Es ninguna de las opciones. ¿Por qué ninguna de las opciones? Bueno, esta opción en la que se ha cambiado el signo implicaría que se le sume una cantidad impar a teta, pero 9 pi sobre 2 y 9 pi no tienen una diferencia impar, porque una es el doble de la otra. La diferencia entre ellas dos no es impar. Entonces, esa opción es falsa. En esta otra no se le ha cambiado el signo a R,
Por lo tanto, se debió sumar una cantidad par o restar una cantidad par. Pero entre 9pi sobre 2 y 13pi sobre 4 no hay una diferencia par. Entonces esa opción tampoco es verdadera. Menos 8 implica que se le ha cambiado el signo a R. Por lo tanto, se debería sumar una cantidad impar. Pero el simple hecho de que esto sea fracción, el 9pi sobre 2, hace que sea incompatible con cualquier ángulo que no sea fracción. ¿Me está entendiendo lo que digo? No hay forma de que sumándole una cantidad par o impar al 9pi sobre 2, yo obtenga un resultado entero. Me va a dar siempre fraccionario. Entonces, esa opción es incompatible, no va. Y tampoco esta. Siquiera ninguna de las opciones. Aquí dice transformar. Perdón, todavía no hemos llegado ahí. Lo que sigue es la transformación de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. En la tarea que yo les dejé, van a encontrar este PDF donde se les muestra dos grupos de ecuaciones. El primero me permite transformar coordenadas polares a rectangulares. Son ecuaciones a partir de las cuales voy a poder encontrar las coordenadas rectangulares si conozco las polares. Por ejemplo, x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. En cambio, el segundo grupo de ecuaciones me permite transformar coordenadas rectangulares a polares, diciendo que la tangente de teta es y sobre x y que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Ese grupo de fórmulas nos permite hacer cualquier transformación en cualquier sentido. Ahora sí, en la práctica nos aparece este ejercicio que dice transformar las siguientes coordenadas polares a rectangulares. Y la coordenada que nos dan es r teta igual a 1, pi sobre 5. R es 1 y el ángulo es pi sobre 5. Nos dan varias opciones para que determinemos cuál de todas representa en coordenadas rectangulares el mismo punto que 1, pi sobre 5. Me gustaría que ustedes lo hicieran, eso no debería ser muy complicado. Miren la fórmula aquí. Yo necesito calcular a x y a y. X usted lo calcula con r coseno de teta y y con r seno de teta. Asegúrese de que su calculadora esté en radianes. ¿Por qué? Porque el ángulo está en radianes. El ángulo que me han dado no está en grados, está en radianes. Pi sobre 5. Trabajen y me dicen cuál es su respuesta. A mí me dio la última opción, profe. La última opción. ¿Alguien más? Ajá, la última me da a mí también. Es correcto. Esa es la correcta. 0.81, quizá aparecen más cifras decimales, pero la plataforma lo redondea. Y 0.59. ¿Alguien tiene dificultades para hacer esto? Bien, asumo que no. El siguiente ejercicio habla de transformar una ecuación que actualmente está en coordenadas polares para llevarla a rectangulares. Solo tenemos que usar las ecuaciones que vimos aquí y sustituirlas. R igual 7 más 7 coseno de teta, donde está la R, usted va a poner su equivalente, que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y donde está coseno de teta, va a poner su equivalente también. Ese ejercicio ya yo lo he resuelto con la sesión anterior. Se lo voy a presentar a ustedes también. Mírenlo aquí.
aquí abajo. La ecuación original es R igual 7 más 7 coseno de teta. Pero nosotros sabemos que R es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Mírenlo ahí. El 7 seguirá siendo 7 en cualquier sistema de coordenadas porque es una constante. 7 y 7. Pero coseno de teta es el coseno de teta. Bueno, para que mejor me entiendan. Mírenlo aquí. X igual a R coseno de teta. Lo único que usted tiene que hacer es que esta R la cruza para acá, dividiendo, y quedará X sobre R igual a coseno de teta. Por lo tanto, el coseno de teta es simplemente X sobre R. Pero X y R son coordenadas de sistemas diferentes. Usted no las puede mezclar. No puede mezclar X con R. Entonces, la R la va a transformar también en términos de X y Y. Recuerden que R es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, coseno de teta sería X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Eso fue lo que yo hice aquí. Donde está el coseno de teta, escribí X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Muy bien, pues ahí tenemos esta ecuación. La ecuación que originalmente era polar, ahora es rectangular. Prácticamente terminamos, pero la plataforma ha simplificado esto. No lo expresa de esa manera, lo simplifica un poco. ¿Cómo lo simplifica? Eliminando los radicales y las fracciones. Para usted eliminar esa fracción, solo tiene que multiplicar arriba y abajo por el radical, por el mismo radical, o no, toda la ecuación por el radical x cuadrado más y cuadrado. Toda la expresión. Cuando multiplico toda la expresión por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, este señor de aquí se va a elevar al cuadrado y la raíz se va a anular con el cuadrado y quedará solamente x cuadrado más y cuadrado. Este 7, que originalmente está solo, cuando lo multiplique por la raíz, va a quedar 7 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esta otra expresión aquí, 7x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, cuando lo multiplique por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, se van a anular las raíces y quedará solamente 7x. Mírenlo ahí. Eso es lo que nos está quedando ahora. Por último, escribimos la ecuación en forma implícita. ¿Por qué en forma implícita? Porque yo veo que las opciones que aparecen, todas están dadas en forma implícita. Es decir, todos los términos del lado izquierdo igual a 0. Tanto x como y del lado izquierdo igual a 0. Eso está dado en forma implícita. Por eso yo lo voy a escribir todo en forma implícita. Todo lo que está del lado derecho lo voy a trasladar para el lado izquierdo y queda así. X cuadrado más y cuadrado menos 7x menos 7 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Ahora me doy cuenta de que ninguna de las opciones coincide con el resultado obtenido. Mírenlo bien. ¿Pregunta? No hay pregunta. Eso pasó ayer, profesor, con una que tengo aquí, que se me enredó un poco la cabulla. Gracias por la explicación. Sí, gracias por la explicación. Perfecto, perfecto. Yo se lo estaré enviando de todos modos al final. Aquí hay otra, similar. Dice, transformar la ecuación y igual a 5x cuadrado más 9 a una ecuación polar. Ahora la ecuación que me dieron es rectangular. Para llevarla a polar, la y y la x tenemos que transformarla en polar. No olviden que x es r coseno de teta y y es r seno de teta. Entonces, mírenlo aquí abajo que ya estaba resuelto con la otra sección. La ecuación original es y igual a 5x cuadrado más 9. Reemplazo a y por su equivalente en coordenadas polares, que es r seno de teta. Y también x lo reemplazo por sus equivalentes en coordenadas polares,
R coseno de teta. Cada quien lo reemplacé. Pero no olviden que X está al cuadrado, por eso es R coseno de teta al cuadrado. Luego, escribo todo en forma implícita, es decir, envío todo el mundo para el lado izquierdo y del lado derecho dejo el 0. Y queda así. Al mismo tiempo, aplico el cuadrado. Ese cuadrado se le está aplicando a la R y también se le está aplicando al coseno. Por eso quedó así. R cuadrado, coseno cuadrado de teta. El 5 no se ve afectado por el cuadrado porque está fuera del paréntesis. Mírenlo ahí. Este señor, cuando lo movimos para el otro lado, pasa restando R menos R seno de teta, y el 9, como se quedó en su lugar original, quedó sumando. Todo eso igual a 0. Al final, nos damos cuenta que si miramos de cerca, esta es una ecuación de segundo grado para R. Si yo considero todo lo demás constante y R lo veo como la única variable, es una ecuación cuadrática. Y el coeficiente del término cuadrático, que sería este, sería 5 coseno cuadrado de teta por R cuadrado. Mírenlo ahí. Y el término lineal sería este, que su coeficiente sería menos seno de teta por R. Mírenlo ahí. Y el término independiente, ese, 9. Lo que yo estoy haciendo es simplemente esto, escribiendo una ecuación cuadrática en la forma estándar, ax cuadrado, que en este caso la variable está siendo r, ar cuadrado, más br, más c igual a 0. Ecuación cuadrática. Le aplico la fórmula general a eso. No olviden que la fórmula general es menos b, que en nuestro caso b es menos seno de teta. Vamos a ponerla aquí para que luego nadie se confunda. R, aplicando la fórmula general de la ecuación cuadrática, es menos b más o menos a raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula que yo estoy aplicando. Mírenla aquí. Sustituí cada cosa en su lugar. Esto es a, esto es b y esto es c. Y luego se simplifican las cosas porque menos por menos va a dar más y el seno quedó positivo. Menos seno cuadrado va a salir positivo también porque el negativo con el cuadrado se vuelve positivo y el seno se convierte en seno cuadrado. Mírenlo ahí. Y 4 por 5 por 9 da 180. ¿180 qué? 180 coseno cuadrado. Mírenlo ahí. Abajo, 2 por 5, 10. Todo está simplificado. Luego, aprovechamos la identidad trigonométrica que dice que coseno cuadrado, mírenlo aquí abajo, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Voy a aprovechar esa identidad trigonométrica para deshacerme del seno. Pero yo solo tengo aquí seno cuadrado menos 180 coseno cuadrado. Y yo necesito seno más coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, voy a incluir el coseno que me hace falta. Mírenlo aquí. Añadí ese coseno cuadrado con el seno para poder decir que es igual a 1. Pero ese coseno no estaba originalmente. Así que también, como lo sumé, lo voy a restar. Mírenlo ahí. Yo añadí eso, coseno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta. Como ellos se anulan uno con el otro, no estoy alterando nada. Sin embargo, yo no los voy a anular, sino que voy a fusionar estos dos para que me dé 1 y voy a fusionar estos dos para que me dé menos 181. Porque tengo menos coseno cuadrado de teta menos 180 coseno cuadrado de teta. Es menos 181, mírenlo ahí. Este me dio 1 y este me dio menos 181. Y ya, busco entre las opciones cuál coincide y me parece que es la número 1. ¿Pregunta?
No hay. Bueno, pues, Eso se entendió, claro, pero porque usted lo hizo, pero para uno darse cuenta uno mismo de eso, ahí es que está el bobo. sí, sí, yo estoy consciente, por eso le hice ese ejemplo. Ya con esa guía usted puede resolver cualquier otra. Vamos a hacer un nuevo intento para que nos salgan ejercicios diferentes, que no sean lo mismo. Vamos a hacer un nuevo intento y nos aparece esta ecuación. Dice, transformar las siguientes coordenadas polares a rectangulares. Nosotros ya hicimos uno similar a ese. Este es diferente, este sí. Vamos a hacer este. Transformar la ecuación R igual 7 seno de teta a una ecuación rectangular. Me gustaría que ustedes intenten hacer este y me digan cuál es la respuesta. Recuerden que seno de teta, usted lo puede despejar de esta ecuación. Y igual R seno de teta. Solo tiene que cruzar la R dividiendo, pero no lo puede dejar como R. Tiene que ponerla en términos de su equivalente. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es el seno de teta. Intenten hacer eso. ¿Puede presentar la equivalencia, por favor? Miren las opciones ahí.
mí es la última opción. ¿Cuál? La última opción es que la 2 más ya la 2 menos 7y igual a 0. Ok. ¿Y los demás qué dicen? A mí también me dio así, pero No sé, está fácil de comprobar. Y es correcta. Muy bien. Buen trabajo. X cuadrado más y cuadrado menos 7y igual a 0. La siguiente es similar a la que ya yo había resuelto. No la vamos a hacer esa. Esta sí quiero que la hagamos. Dice, transformar las siguientes coordenadas rectangulares a polares. X, y igual a menos 5, menos 2. Vamos a resolver esto. Me dan una coordenada rectangular para la que la lleve a polar. X, y igual a menos 5, menos 2. Si queremos llevar esto a polar, tenemos que encontrar primero a R, que la fórmula nos indica que R es X cuadrado más Y cuadrada, raíz cuadrada, perdón. Raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, sustituyendo a X y a Y, vamos a tener menos 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Eso sería 25 más 4, 29. Raíz cuadrada de 29. Hay que llevarlo a decimal. ¿Cuánto es, por favor? Alguien que me ayude. 5 puntos. 39 con 2 cifras. 39,99. Sí. No, 39 con 2 cifras. Ay, deme por lo menos 2 más. Ya, dame un segundo. Bueno, pero está bien ahí, porque yo creo que la plataforma solo está mostrando 2 cifras. Sí, la plataforma solo está mostrando 2 Sí. cifras. Bueno, ahí tenemos a R. 5,39. No olviden que eso está redondeado ya. Vámonos con teta. La fórmula dice que teta es la tangente inversa o arcotangente de Y sobre X. En este caso sería arcotangente de menos 2 sobre menos 5. En su calculadora, por favor, arcotangente de menos 2 sobre menos 5. .38. Eso está en radianes. Sí, 38. 0,38. Sí. Ok. Alguien más que confirme, por favor. Sí, a mí me da igual también. Eso es en radianes. Para que tengamos una idea más clara de dónde está el punto, vamos a calcularlo en grados. Está bien, no está mal en radianes, pero creo que aquí me lo están dando en grados. Ustedes ven. Las opciones me las están mostrando en grados. Así que vamos. En grado me dio 21.8 en grado. Y a mí también. Ok. 21. 21.8. 21,8 grados. Ok. Bueno, aparentemente todo está bien. Aparentemente, pero yo veo un fallo.
según nosotros, es la primera opción, ¿verdad? 5.39. Ah, no. Sí, 5.39, 21.8 grados. Según nosotros es esa, pero no, no es esa. ¿Por qué no es esa? Ese ángulo de 21.8, ¿en qué cuadrante me ubica al punto? ¿Quién me puede decir? Un ángulo de 21.8 grados. ¿Dónde me En el dejaría primer ubicado? cuadrante. En el Primer primer cuadrante. cuadrante. Primer cuadrante, muy bien. Pero el punto que nosotros estamos transformando, ¿en qué cuadrante está? Menos 5, menos 2. En el tercero. En el tercer cuadrante. Porque la coordenada X es negativa, la coordenada Y también es negativa. Es decir, estoy a la izquierda y hacia abajo. Tercer cuadrante. Pero este punto que yo acabo de calcular está en el primer cuadrante. Aquí hay un problema. Aquí hay una dificultad. ¿Y cuál es la dificultad? Que la calculadora no es capaz de diferenciar menos 2 sobre menos 5 de 2 sobre 5. Si las coordenadas del punto fueran 5,2, perdón, 5,2, ambas positivas, ahí sí yo estaría en el primer cuadrante. Y cuando yo introduzco esos datos a la calculadora me va a dar también 21.8. Entonces, la calculadora no es capaz de identificar esos signos porque negativo entre negativo me va a dar positivo, igual como si fuera 2 sobre 5. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Sí, Eso profe. nos va a tocar a nosotros analizarlo. Nos va a tocar analizar que, aunque la calculadora nos está diciendo 21.8 grados, este punto está ubicado en el tercer cuadrante. Por lo tanto, hay que sumarle 180 grados al resultado que me dé la calculadora para poder ubicarme en el tercer cuadrante. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, maestro. Bien, les repito por si acaso alguien no lo entendió. El punto original está en el tercer cuadrante, pero el resultado que me da la calculadora me lo está arrojando en el primer cuadrante porque la calculadora no es capaz de identificar esos signos. Porque para la calculadora, menos 2 sobre menos 5 es lo mismo que 2 sobre 5, positivo ambos. Entonces ella está viendo que está en el primer cuadrante, pero sabemos que no, está en el tercero. Para nosotros corregir ese error de la calculadora, lo que hacemos es sumarle 180 cuando el punto está en el tercer cuadrante y el resultado que me están dando está en el primero, hay que sumarle 180 grados al resultado para poder obtener un resultado correcto. Significa que esto es 21.8 más 180, porque estamos en el tercer cuadrante. Y ahora sí, ¿cuánto da eso? 201.8. Ese es el ángulo real. Eso no solo va a ocurrir con los puntos que están en el primer cuadrante. También vamos a tener esa dificultad cuando el punto esté en el segundo cuadrante. Si el punto está en el segundo cuadrante, la calculadora le va a dar un resultado como si estuviera en el cuarto. Y usted va a tener de todos modos que sumarle 180. Siempre va a ser 180. Sumarle 180 o restarle. Recuerde que puede ser suma o resta. Al final lo va a dejar en el mismo lugar. 201.8. Vamos a ver. Ninguna de las opciones coincide con esa descripción. 5.39, 201.8. Ninguna. Vamos a darle a comprobar. Y es correcto. ¿Pregunta? Eso fue un ganchazo. Sí, un ganchito, no tan grande, un ganchito. Bueno, eso ya
no quiero seguir avanzando para poder llevarlo a la par con la otra sesión, porque la otra sesión está un poquito más atrasada que ustedes, porque el monitor pudo trabajar algunas cosas con ustedes. Entonces, para evitar llevarlos más adelantados ustedes, vamos a dejarlo ahí, pero antes quiero que ustedes me hagan la transformación del punto menos 3,2. Está en coordenadas rectangulares. Y quiero que lo lleven a polares. Y también el punto 7, menos 4. Transformen esos dos puntos a coordenadas polares, por favor, y me dan las respuestas.
Dígame, ¿cómo van? Vamos bien, vamos bien. Estamos listos de este lado. Por aquí también, profe. Ok. ¿Qué le dio el primero? 361 con 3.61 con 42.52 grados. 142 que diga. Punto 52. A mí me dio diferente, profe. Déjeme ponerlo Sí. aquí. Y vemos el suyo ahora. Ok. ¿Cuánto le dio el suyo? A mí me dio la primera 3.32, 146.31 grados. ¿Y alguien más? A mí me dio la primera raíz de 13 y la segunda 3.729. Sí, pero raíz de 13 no el mismo 3.61 o 3.32. Déjame hacerlo aquí. Llévelo a decimal. Ok. ¿Y el segundo? A mí me dio el primero, profesor, 3.60. No, 3.61. Ajá. Y también 2 puntos, el ángulo. La Dos primera puntos, le dio. sí, Ok. 2.553. ¿Cuál? La primera me dio primero, profesor, que es 3.61. Ajá. Y también la primera, 2.553. Ah, el ángulo le dio diferente. Sí, sí, 2.553. Pero la primera se puede redondear porque me dio 3.605. 2.553 le dio joven que me estaba diciendo ahorita. Sí. Profe, yo tuve un error con la R. Sí me da la misma R. En la segunda es la mía, pero ¿Cuánto fue que eso, le en dio? la R sí me da 361. La R. 361. Sí, déjame confirmar mi ángulo, a ver. Pregunte si yo puedo redondear Sí, dos cifras, 3.65. dos Ok, ya, cifras nada perfecto. más. Perfecto. Bueno, vamos a ver cuál de todas es la correcta. Hay que calcular a R, la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, más 4, 13. Raíz cuadrada de 13. Eso da 3 puntos redondeados, 3.61. Ahí vamos bien todos. Sí.
Luego el ángulo θ, que se calcula con la tangente inversa de y sobre x. En nuestro caso, y es 2 y x es menos 3. Se puede calcular tangente inversa de 2 sobre menos 3. A ver. Se me fue el profesor. Dígame. Está dando menos 33.69. ¿La calculadora suya le dio eso a ustedes? Sí, a mí sí. Pero ese ángulo, ¿dónde me está ubicando ese ángulo? En el cuarto cuadrante. Menos 33.69 por ser negativo, me está trasladando en sentido de la manecilla del reloj en el cuarto cuadrante. Y este punto, menos 3,2, está en el segundo cuadrante porque la coordenada x es negativa y la y positiva. Está hacia la izquierda y hacia arriba. Segundo cuadrante. Entonces, como les decía ahorita, a este resultado, ¿cuánto es que hay que sumarle? 180. 180. Sumarle o restarle 180. Entonces, ahora, ¿cuánto dará? Mi calculadora el grado da menos 46. 37. Oye, profe, en mi calculadora el grado da menos 37.43. Esto. Sí, Pero ¿cómo usted lo hizo? Tangente inversa de 2 sobre menos 3. exactamente. Y usó los paréntesis. Sí. Seguro, porque es que debería de darle esto. Menos 33.69. Me está dando menos 37.43. Pues su calculadora no está en grados. Cuando una vez está en otra función. Mire a ver. Esa es la correcta. Bueno, la segunda ya la harán ustedes tranquilos. Vamos a dejarlo ahí por hoy. El joven que la calculadora le está dando diferente, si quiere me puede escribir en privado para ver su calculadora y revisar, pero seguro es porque su calculadora está en un modo distinto. Jóvenes, eso es todo por hoy. Recuerden que ya pueden ir haciendo los ejercicios hasta el número 5 de la práctica 4. Y ya vamos avanzando. Ya solo nos faltan 2 unidades. Perdón, una unidad. La 4, que la estamos iniciando, pero la terminaremos rápido porque esta unidad no es muy larga. Y la unidad 5. Estamos casi llegando a la recta final, así que si alguien tiene alguna actividad pendiente, dígase práctica o algo, puede ir terminando eso, no vaya dejando nada atrás. Profe, un bojote que hay ahí, ¿sabes? ¿Un bojote de qué?